Cuando llega un paciente conmigo a consulta que me dice, tengo ansiedad, tengo estrés, tengo problemas emocionales, algo, es de sospecharse que viene del intestino. El 90% de las enfermedades inician en el intestino. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Welkery. Hoy estamos estrenando temporada y estuvimos con la nutróloga Jacqueline Niño. Jacqueline, ¿qué vimos el día de hoy? Gracias, Ricardo, primero por la invitación. Estuvo súper interesante. Compartimos el tema de cómo crear una salud digestiva, por qué nuestro intestino es el segundo cerebro, alergias, sensibilidad a los alimentos y cómo mejorar nuestros hábitos a raíz de emociones y lo que comemos. Estuvo padrísimo el episodio. Los dejamos. Adelante. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Welkery. Estamos estrenando nueva temporada y repetimos con Jacqueline Niño. Jacqueline, eres la nutróloga de la casa. Ya, así es. Muchas gracias por la invitación, por estar otra vez aquí. Es un gusto compartir siempre temas interesantes y pues colaborar con una gran marca como son ustedes. Gracias. Pues muchas gracias. Estamos estrenando temporada y vamos a hablar el día de hoy el tema de sanando tu digestión. Así es. Pero antes de eso, para las personas que no te conocen, ¿cómo te definirías? ¿Quién eres? Bueno, pues para las personas que no me conocen, yo soy Jacqueline Niño, soy nutróloga funcional, experta en alimentación consciente y certificada en salud gastrointestinal. Llevo más de 8 años atendiendo a, sobre todo, mujeres y familias en todos estos temas de hormonas, digestión, pero sobre todo cómo crear una sana relación con la comida, con sus emociones, con su cuerpo, sin dejar fuera pues todos estos parámetros, ¿no? Entonces, a eso me encargo yo. Pues ha estado Jacqueline en una ocasión anterior. Pueden buscar el video en nuestro canal de YouTube como Alimentación Consciente y es uno de los temas que es especialista Jacqueline. Hoy vamos a hablar otro tema también muy importante, sanando tu digestión. ¿Qué es sanar tu digestión? Bueno, pues mira, vamos a hablar cómo tener una correcta digestión, sobre todo una salud digestiva, es que tengas ausencia de síntomas gastrointestinales como estreñimiento, inflamación, dolor o el famoso que hemos escuchado mucho, el síndrome de intestino permeable, ¿no? Pero ¿cómo se lleva esto? ¿En qué nos vamos a enfocar? Sobre todo en el intestino. Cuando hablas de salud intestinal, nos fijamos que es todo el aparato digestivo, ¿no? Desde el esófago hasta el estómago y todo. Pero la importancia ahorita es el intestino porque ahí suceden las más grandes funciones o importantes, ¿no? ¿Por qué? Que en el intestino está la microbiota. A mí me apasiona mucho la microbiota, que son como estos microorganismos, bichitos, bacterias, levaduras, que nos ayudan a tener estas correctas funciones. Como ya te decía, absorción de nutrientes, digestión correcta, síntesis para una salud hormonal y hasta lo que llega al cerebro. Entonces es bien interesante que tengamos una salud digestiva adecuada. Se menciona mucho que el intestino es el segundo cerebro. ¿Por qué? Fíjate que, como te decíamos ahorita, en el intestino suceden cosas muy importantes, ¿no? O sea, como la digestión, absorción, hasta la regulación de una hambre y saciedad, hormonas y todo esto por la microbiota. Pero ¿por qué es el segundo cerebro? Y es como un canal bidireccional, es un mensaje que manda que lo que pasa en el intestino repercute en el cerebro y viceversa, lo que pasa aquí y acá. Entonces, muchas veces influye, no sé si has escuchado la frase, somos lo que comemos, pero también somos lo que podemos digerir. Entonces, lo que tú comes, y si no tienes una buena salud digestiva, eso va a mandar la señal para que repercute en el cerebro y viceversa. Si tú tienes un proceso de estrés prolongado, de estrés, depresión, por otros factores, o también que se deriven de una salud digestiva, también manda el señal. Haz de cuenta que juegan al teléfono descompuesto continuamente, entonces son bien chismosos. No está bien algo aquí, pasa acá y viceversa, ¿no? Entonces, por eso se dice que es nuestro segundo cerebro. Mencionas que están como desconectados, como si fuera un teléfono descompuesto. ¿Cómo poderlo alinearnos y que uno entienda el mensaje del otro? Sobre todo crear una buena alimentación, te digo, influye mucho, no tanto eres lo que comes, sino lo que puedes digerir. Cuando nos topamos con una mala salud digestiva, vamos a llamar una mala permeabilidad, ¿no? Donde el intestino se separa y deja pasar al torrente sanguíneo algunas cosas que podrán ser hasta medicamentos, alimentos, es cuando sucede esta inflamación o bien, nos vamos a adelantar un poquito al tema que ahorita vamos a tocar, alergia, sensibilidad, y es cuando el cuerpo dice, me estoy defendiendo, me inflamo, y por eso puede afectar y mandar malas señales, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alinear? Cuidar esos hábitos, checar de manera como con una lupa qué estoy sintiendo, qué está pasando, cómo me inflamo, cómo me siento, cómo es mi actitud, porque muchas veces cuando tenemos esta mala salud digestiva somos más irritables, somos más depresivos, ansiosos, fatiga crónica y muchos síntomas más. Entonces, básicamente sería cuidar lo que comemos y lo que pensamos. Estás diciendo las emociones, lo que estás sintiendo repercute y cómo te sientes y cómo afecta.
cambio mi alimentación, pero sigo con los mismos hábitos, con el mismo estrés. ¿Qué manejas primero una, después otra, o mejoro las emociones y regreso a la alimentación, o cómo manejarías? Fíjate que yo le daría la primera entrada a mejorar la alimentación y por lo tanto una digestión. Al mejorar la digestión no solamente hablamos de una alimentación, sino depende el grado de esa patología que pudiese llegar o esas intolerancias o lo que estuvimos hablando, pueden requerirse suplementos, pueden requerirse atención multidisciplinaria, pero porque el 90% de las enfermedades inician en el intestino, entonces yo le daría la primera oportunidad ahí. Y para los que no me habían escuchado antes, practico mucho la nutrición y medicina funcional. Este tipo de nutrición y medicina se enfoca en el paciente como una raíz, no es como el típico que llegas a consulta, me inflamé, quítate irritantes, alimentos inflamatorios y ya. No, tratamos de investigar qué está pasando con el paciente, qué tiene, con quién convive, los factores ambientales, todo, porque también eso repercute en su salud intestinal. Entonces yo, cuando llega un paciente conmigo a consulta que me dice, tengo ansiedad, tengo estrés, tengo problemas emocionales, algo, es de sospecharse que viene del intestino. Entonces yo le daría primero ese enfoque y luego pasaría obviamente o en acompañamiento con la salud mental, física y hasta las personas con las que convivimos. ¿Y cómo lo trabajas? Dices que estás sufriendo esos estados emocionales pues lo diagnosticas que posiblemente puede ser el estómago o el intestino. ¿Y cómo lo empiezas? ¿Es una dieta por eliminación? ¿Cómo ves sus hábitos y cómo empiezas a trabajar con ellos? Se necesita como una gran cantidad de estrategias. Uno, no normalizar los síntomas, ¿no? Porque cuando llegan, oye, es que sí, normalmente yo me inflamo, pero no pasa nada. No, normalmente toda la semana me la paso con estreñimiento, o estoy irritable, o estoy enojado, o tengo fatiga crónica, o el famoso mal del puerco también que conocen, que cuando comen y les da mucho cansancio. Síntomas que a mí me pueden dar esa lista entera, de decir, algo está pasando en el intestino. Y aparte, exámenes de laboratorio, pruebas de sensibilidad a los alimentos, que a la par es muy bueno que se trabaje con un gastroenterólogo si es muy elevada esa patología o hasta con un endocrinólogo para ver qué está pasando, ¿no? Porque como el intestino, te dije, tiene muchas ramificaciones, se involucra muchos sistemas, por lo tanto, si es exacerbado estos síntomas, ya puede estar afectando a otros órganos, incluso ya estar llegando a algo como una demencia, un Alzheimer o algo neuronal. ¿Y qué cambios después de estas restricciones o modificaciones en tu alimentación, cómo ves a los pacientes? ¿Si hay un cambio emocional? Fíjate que sí, totalmente. Como mencionábamos, en el intestino se segregan sustancias como dopamina, noradrenalina, que son las hormonas del bienestar, por así decirlo. Entonces, cuando tú regulas esa digestión, se ven cambios abismales, ¿no? El paciente está más contento, con más humor, y sobre todo que cambios rápidos o victorias rápidas son que se desinflaman, van al baño, digieren mejor los alimentos y así ya no tienen que entrar en una dieta de eliminación, de restricción, que muchas veces es un factor que se tiene que aplicar. No hay de otro, es como tratar de limpiar tu organismo, el quitar ese alimento que te está produciendo, que hay varios alergenos, y después volver a introducir para que sigas disfrutando, que es parte de la alimentación consciente, el que no te restringas y que disfrutes todo lo que comes, ¿no? Pero hay cambios increíbles cuando sanas tu digestión. Dices, ¿cómo te sientes? ¿Cambias tu digestión? ¿Hay alguien que digo, sabes que sí estoy inflamado o estoy de mal humor o tengo estos cambios, pero no quiero dejar de comer esto? ¿Ahí qué sucede? Porque sé que a lo mejor es muy común. Sí, hay una resistencia muy grande al decir, oye, por ejemplo, el pan, sobre todo el gluten, que ahorita se ha hecho muy famoso el gluten, de decir es que soy celíaco, me inflama, pero no muchas veces quiere decir que seas celíaco, puedes tener una sensibilidad por esta exposición que viene de una disbiosis o una permeabilidad intestinal, que es lo que explicábamos, que es cuando el intestino se separa y deja pasar al torrente sanguíneo cosas que no debería, ¿no? Y es por eso que no puedes digerir cierto alimento. Entre los principales alergenos puede ser no nomás el gluten, sino lácteos, la soya, los frutos secos, hasta el maíz y el huevo, que es algo de lo que los mexicanos consumimos mucho. Y entonces entra una parte de la alimentación consciente, el hacer consciente al paciente. ¿Realmente te gusta vivir con estos síntomas? ¿Es más el beneficio o el dolor que te causa? Y es una parte como emocional y mental de hacerle ver al paciente, y se le explica que una fase es sí una dieta de alimentación, pero son solo 2 semanas o máximo 4, dependiendo el grado y la frecuencia con que consume el alimento, que es que se tiene que eliminar. Después de ese tiempo se empieza a introducir poco a poco otra vez para que su organismo lo vuelva. Obviamente que con un tratamiento previo de alimentación, de suplementos, por ejemplo el aloe vera, glutamina y entre otros, para que pueda aceptar mejor esos alergenos que se llegaron a retirar. Entonces, pues es un poco de conciencia con el paciente.
Mencionaste el gluten, ahorita tocamos ese tema, qué es y por qué genera sensibilidad e intolerancia. Oí alergia. ¿Nos podrías comentar qué es una sensibilidad y una alergia? Sensibilidad a un alimento es generalmente puede crear los mismos síntomas a una alergia, pero no es tan hostil y no es tan severo. O sea, podemos notarlo en una inflamación, podemos notarlo en que me estreñí, podemos notarlo en que algo se ve en la piel, pero realmente eres sensible al alimento y si haces una correcta reintroducción, lo puedes tolerar después. Pero una alergia puede ser más hostil y hasta crear anafilaxia, ¿no? Se cierra la garganta, te hinchas, un poquito más severo que tienes que correr al hospital. Y otras alergias no pueden ser tan hostiles, pero puedes detectarlo en diferentes órganos, por ejemplo en la piel, como el eczema, la dermatitis, la rosácea, en el intestino o en el estómago, en todo el sistema aparato digestivo, lo puedes detectar como inflamaciones, dolor abdominal, exceso de gases. Entonces, puede que sospeches en ciertos sistemas del intestino cuando lo ves en consulta, ¿no? Pero el gluten, sobre todo hablando, es uno de los principales alergenos que me causa esas alteraciones, ¿no? Y es de poco sospecharse hasta que se hacen las pruebas necesarias, ¿no? Pero entonces puede que sí seas celíaco, que ya sería como una alergia, y puedes que seas una sensibilidad al gluten, que es cuando te inflamas cuando lo consumes, ¿no? Entonces eso básicamente sería como la diferencia entre una sensibilidad y una alergia. Mencionaste sensibilidad que puede llevarse o controlarse hasta que puedas seguir consumiendo ese alimento. ¿Y cómo es? Así es. Básicamente puede ser por una dieta de eliminación. Una sensibilidad, su efecto es inmediato. Tú lo puedes consumir y puede darte los síntomas o puede presentarse hasta una semana después y padecer ahí los síntomas ocultos, por así decirlo, ¿no? Pero se hace con una dieta de eliminación, quitas ese alimento por 2, 3, 4 semanas, dependiendo también el test de sensibilidad de esos alimentos que te indica. Si es una sensibilidad corta, no es necesario eliminar. Si es una sensibilidad media, de preferencia sí. Y si es extensa, se elimina por completo si el paciente lo decide o por 4 semanas o un mes y medio más o menos, ¿no? Pero hay maneras de reintroducir y que el paciente vuelva a probar, sobre todo el gluten, porque al mexicano le gusta mucho dejar el gluten por el pancito, la repostería y todo esto, pero es una manera eficiente de que vuelvan a consumirlo. ¿Y la alergia de plano no puedes consumir el alimento? La alergia de plano no, porque si llega a ser muy hostil tenemos que eliminar ese alimento y dar ciertos medicamentos para que pueda regresar la salud al cuerpo, ¿no? Pero sí se puede crear con una salud digestiva. Sanamos el intestino si viene de ahí, porque las causas que se dé una alergia alimentaria pueden ser ambientales, pueden ser genéticas, pero principalmente se sospecha de una disbiosis y una permeabilidad intestinal. ¿Qué es la disbiosis? Cuando está desregulada esta microbiota que hablábamos al inicio, estos microorganismos que ya no te defienden porque ahí se produce el 80% de tu sistema inmune, y el que tengas una alergia alimentaria es una alteración de tu sistema inmune. Tu cuerpo se trata de defender hacia esto, entonces se crea que es una una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, se sana la digestión y puede ser que el paciente vuelva a atender y pueda volver a consumir ese alimento. Pero si no, lo tendríamos que eliminar de por vida. Depende de la hostilidad de la alergia que alimento y la cantidad con que lo consume. Ok, ya mencionamos mucho el gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten son ciertas proteínas que se esconden sobre todo en el trigo, en la cebada, y lo podemos ver en alimentos como pastas, galletas, reposterías, y en otros escondidos como en la cerveza, en embutidos, en salsas, en productos enlatados. Hoy en día hay muchos productos con gluten, pero ojo, el problema no es tanto el gluten, sino son nuestros hábitos, nuestro intestino, y que si eres sensible o celíaco. Hoy en día muchos se adjudican, es que soy celíaco, ya no me cae el gluten porque me inflamo. Una sensibilidad y una alergia, los síntomas se parecen mucho. ¿Cómo detectamos y cómo vamos a diferenciar eso? Solamente con pruebas, con atención multidisciplinaria para evaluar realmente si lo eres o no. Con pruebas IgE, IgG en un laboratorio. O ya hay pruebas más modernas que miden la sensibilidad a los alimentos y te lo dan por grupos de alimentos, y solo así podemos saber realmente si eres uno o si eres otro. Ok, ¿y por qué hay tantos alimentos que contienen gluten si nada más se encuentran en los cereales? Ahorita lo usan como un aglutinante, como espesor, como conservador, entonces es por eso que lo podemos encontrar como en muchos alimentos. Muchos mencionan que, porque ahorita la mayoría de las personas, como lo acabas de mencionar, se sienten con irritabilidad o alergia o intolerancia al gluten, y antes, ¿por qué no? Si igual se comía pan.
Fíjate que hubo un cambio en la calidad del gluten. Eso, la ciencia ha sido muy cuidadosa al decir realmente el por qué se dio una exacerbación en la alergia al gluten o en la sensibilidad, pero cambió mucho el gluten de antes al de ahora. Pero también cambiaron mucho nuestros hábitos, también cambió mucho el ambiente, obviamente la genética, que se puede despertar también de ahí, pero yo le daría más a que cambiaron los hábitos, a que nuestra salud intestinal se vio muy afectada con lo que ahora consumimos, porque volvemos y hacemos como el mini resumen de lo que hablábamos al inicio. ¿Cómo creo una mala salud digestiva? Al momento de crear y de comer alimentos de mala calidad, exceso de azúcares, de abusar de medicamentos antiinflamatorios, antibióticos, el alcohol y el estrés. El estrés es parte fundamental de que se cree una disbiosis y una permeabilidad intestinal. Entonces, por eso hoy en día hay más sensibilidades, hay más alergias a los alimentos. La mayoría de los mexicanos comemos pan. Sí. Y la mayoría de los mexicanos están estresados por el transporte, por el trabajo, por los malos hábitos. Recomendaciones de mejorar, porque también el cambio de hábito pues, es muy complicado, por eso es un hábito porque ya lleva mucho tiempo haciéndolo. ¿Qué recomendarías para bajar o para sustituir o para tener un cambio en el estrés y en la alimentación? Ok, fíjate que esta parte a mí me encanta porque por eso fusioné gastrointestinal con alimentación consciente, ¿no? Porque limitar a un paciente y quitarle lo que más le gusta, en este caso el mexicano, que no nada más es el pan, es la dieta T, le llamo torta, tamal y toda la garnacha. Entonces son cosas muy ricas y yo comparto mucho que la comida es para disfrutarse, para gozarse, ¿no? Pero cuando se trata de tu salud, que tienes que hacer grandes cambios, yo recomendaría empezar por una alimentación, que evalúes realmente cómo se siente tu cuerpo y en eso empieces a actuar. ¿Cómo empezaríamos una alimentación? Con todos los grupos de alimentos que tú te fijaras que comes alimentos, verduras, proteínas de calidad, que sean magras en totalidad, esas verduras que tengan fibra, también las frutas, también algunos cereales. Ojo, solamente obviamente investigando que, oye, no tienen esos alérgenos que me están haciendo daño, de ahí en más los podemos consumir, ¿no? Que hagamos más actividades al aire libre, que convivamos con animales, porque eso también favorece a que se incremente nuestra microbiota. El ejercicio de alta intensidad ahorita está en estudios que crea mayor diversidad, se produzcan mayores bacterias, hongos, levaduras en nuestra microbiota que nos va a ayudar a tener esa salud intestinal y sobre todo a que trabajemos mucho con el estrés, el meditar, el mindfulness, el ejercicio también es una muy buena herramienta, lo que tú quieras, pero que te concentre, te active todo tu cuerpo, eso te va a ayudar mucho, ¿no? Que trates de cuidar el entorno donde te mueves, también las personas con las que convives, el ambiente, lo que consumes, lo que hueles, todo eso también va a interferir en tu salud digestiva, ¿no? Y esa es una parte como de la que podemos empezar a actuar para tener buenos hábitos de salud. ¿Y cómo podemos mejorar nuestra microbiota? La microbiota sobre todo es dándole el alimento a esos microorganismos, ¿no? Que generalmente hoy está de moda también los probióticos, consumir pastillas en probióticos, pero yo más te daría la recomendación de que consumas productos fermentados. Hay muchos alimentos desde el kéfir, el croissant y muchos más que puedes hacer en casa y los puedes consumir. Lo ideal son 3 veces por semana y ese va a ser que tu diversidad crezca y que los bichitos que ya están ahí se mantengan saludables. Entonces, eso es una manera y obviamente no quitándole lo que ya le damos. ¿Cómo no le quitamos lo que ya le damos? Pues comiendo de calidad, bajándole un poquito al azúcar, no abusar de medicamentos como antiinflamatorios, antibióticos y cuidar mucho el estrés, ¿no? Sí le doy, pero no le quito. Eso sería lo ideal. Hablaste de los bichitos. ¿Puedes dar un ejemplo de qué es la microbiota, los probióticos y los prebióticos? La microbiota, como decíamos al inicio, son microorganismos vivos que viven en tu intestino. Nosotros tenemos microbiota no nada más en el intestino, también hay oral, también hay en la nariz, también hay en la vagina, pero ahí es la mayor cantidad de microorganismos que viven en nuestro intestino, ¿no? Se componen de bacterias, hongos, levaduras y tienen funciones como específicas cada uno. Tenemos trillones y trillones en el intestino. Como probióticos son estos bichitos también que vienen muchas veces como en cápsulas, que tú te los puedes tomar y pueden llegar hasta tu intestino y colonizar nuevamente o aumentar esa diversidad de microorganismos. ¿Qué es lo que pasa que nos topamos aquí con los probióticos? Muchas veces no llegan completos hasta allá, pasan por todo el tracto digestivo, ácidos gástricos, entonces no alcanza a llegar y tiene que tener una muy buena tecnología esa cápsula para que alcance a llegar. Y el prebiótico es el alimento de esos microorganismos que generalmente lo podemos conseguir de los alimentos, ¿no? O de los fermentados. ¿Los probióticos naturalmente no se dan o sí se tienen que digerir? ¿Los probióticos? Sí, porque
Porque dijiste que los bichos son por pastillas, los consumes. Ah, los probióticos, o sea, los probióticos son estos microorganismos, las pastillas. Ajá. ¿Naturalmente no los tienes? Naturalmente sí, los tienes, o sea, la micro... Ya lo respondimos. No, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿Cómo? ¿por qué sigues consumiendo? Si ya tienes, ¿por qué sigues consumiendo? Ah, más bien la pregunta sería, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? O sea, porque sabes que tenemos una microbiota muy Sí. extensa ya en el intestino Sí, sí, y que sí. se compone de bacterias, virus. Sí, sí, sí. Y los probióticos que muchas veces te dan son en pastillas para recolonizar o aumentar Pero es esa porque ya no diversidad. tienes. Es porque ya no tienes, no, es muchas veces porque tienes una disbiosis o tienes más, o hay patógenos o virus que están atacando, o como barres con estos medicamentos o con el azúcar o con alimento de mala calidad, es por eso que hay que volver a introducir estos probióticos. Por ejemplo, una persona que se enferma de la garganta, le dan un antibiótico por 7 días, barre con todo, sean buenos o sean malos, virus, bacterias y todo, sobre todo bacterias. Y lo que es la función del probiótico es ayudarle a recolonizar. Pero ese probiótico se tiene que tomar en conjunto con el medicamento. Hay estudios que dicen que si después del antibiótico tú consumes el probiótico, se tarda más en regenerar esa microbiota, como hasta 1 mes y medio, que si lo hicieras a la par. La idea es tratar de curar todo lo mayormente posible saludable, pero sí es necesario usarlo que sea con moderación, antibióticos y medicamentos. ¿Y prebióticos qué alimentos lo contienen? Sobre todo en las verduras, por ejemplo en la fibra, lo podemos encontrar, y lo podemos encontrar prebiótico y probiótico en alimentos fermentados, que esto pues puede ser el kéfir, pero ahí tendremos que checar si el paciente lo puede tolerar, porque hay kéfir de leche, que se alimenta de la lactosa, y hay de agua, y muchos más, como el prosciutto y muchos más que pueden. Y también varía mucho que el paciente lo acepte por el sabor. A veces son alimentos muy fuertes, muy ácidos, que no todos toleran, no todos les gustan, y por eso optan por mejor pues comerlo de manera de fibra, ¿no? O en verduras, o también ya venden polvitos hechos para que puedas consumir y que te ayude mucho a tener esa microbiota bien alimentada y sana. ¿Cómo sé qué cantidades consumir? Fíjate que no hay como una cantidad exacta al consumir, simplemente tu cuerpo te lo va a pedir, pero si lo pudieras medir es en un plato verdura o 2 cucharadas del kéfir o un shotcito, si lo hablamos de alimentos fermentados, pero en sí no hay como con esta cantidad realmente te vas a sanar o va a influir en tu salud. Porque también sé que se encuentra en la kombucha y en el kéfir, y hay mucha gente que en el desayuno o en ayunas lo consume y es como su hábito de en la mañana. Por eso te preguntaba qué cantidades, si es una cucharada, si es un trago o qué era. Sí, generalmente estos alimentos habrá que ver si el paciente es tolerante o no tiene una resistencia a la insulina o algo, porque por ejemplo la kombucha es un alimento fermentado que tiene estos probióticos y este alimento, pero está hecho a base de azúcar. Entonces, si lo consumimos en ayunas, pues en 10 razones va a aumentar y va a ser un pico de insulina, ¿no? Y por otro lado el kéfir, que si fuera de leche y el paciente es intolerante y lo mete en ayunas, puede crear una acidez, una intolerancia, una inflamación. Entonces, no para todos los pacientes es apto, habrá que evaluar tu resultado y así medir la cantidad, porque también podemos ir creando una tolerancia de empezar de una cucharadita, un vasito, un shotcito, pero todo va a depender del paciente si lo tolera o no lo tolera o es apto para consumir. ¿Todos los fermentados entraría también el tepache? ¿El tepache? No, solo la kombucha, el kéfir, porque habría que evaluar qué tantos microorganismos tienen y qué tanto azúcar y otros componentes. El más estudiado y el más como famoso y con más beneficios es el kéfir de la lactosa. Tiene mucha diversidad de bacterias, levaduras y hongos, pero no todo el mundo lo tolera al principio. Habría que hacer como una tolerancia a ese alimento, y generalmente se consumen en ayunas. Es lo ideal, porque así nos evitamos de que estén ya los jugos gástricos, de que haya alimento de por medio y que lleguen directamente al intestino. Oye, ¿y los lactobacilos está relacionado con esto o nada que ver? Sí, son una parte de las bacterias, virus y todo que se compone de la microbiota, y hay cierto tipo de especies que nos ayudan a diferentes enfermedades, hay trillones y se han descubierto diferentes cepas que nos pueden ayudar para diferentes enfermedades o padecimientos. Bueno, un resumen para poder mejorar nuestro intestino y que esté conectado con nuestro cerebro y que las emociones nos afecten lo que comemos porque estamos enojados, estamos tristes o nos cortó el novio. Sí. Y al revés, que el estómago no nos llene de malas sensaciones y malas emociones. ¿Qué recomendaciones nos darías? Fíjate que yo les comparto mucho una frase. Yo siempre les digo, hay que tener esa paciencia porque
Cuando queremos crear una salud digestiva y presencia de sensibilidad a la alergia, requiere de paciencia, ¿no? Para sacar estos alimentos, reintroducir suplementos y mucho más. Hacer estos pequeños cambios que nos van a dar grandes resultados. Que tener una coherencia, no puedo decir, estoy sanando mi alimentación y todo, pero no sano lo que pienso, con lo que convivo, no sano mis emociones y no trabajo en eso, entonces estamos dando, pero estamos quitando a través de eso, ¿no? Y tener mucha conciencia, decir el por qué lo estoy haciendo, por qué lo necesito hacer, cómo se siente mi cuerpo o dónde quiero estar, ¿no? Tener estos 3 puntos claros es el primer paso para cambiar nuestra salud digestiva, ¿no? Pero si damos así algo puntual es más fibra, alimentos con más fibra, cuidar los alimentos alergenos, si es tu caso, revisarlos, acudir a una atención multidisciplinaria, más actividades al aire libre, convivir con animales, comer alimentos fermentados 3 veces por semana, de preferencia hacer ejercicio de intensidad. Si no te gusta, porque me topo mucho, es que no me gusta ir 2 horas al gimnasio, no es necesario, lo podemos hacer en 30 minutos o el ejercicio que tú quieras, pero el que tengas movilidad va a ayudar a colonizar y a tener una diversidad mayor de microbiota en tu intestino, ¿no? Entonces, esos serían como los tips que pudiéramos dar para que tú pudieras tener una sana relación y obviamente cuidar, si hablamos de alimentos específicos, yo diría el azúcar, ¿no? Porque va a barrer con esto, cuidar que no sea un abuso excesivo de medicamentos y pues que tengas este apoyo de emociones, ¿no? Que estoy sintiendo, con quién convivo, más personas que me suman y no que me restan, el ambiente en donde estoy, para poder cuidar estas emociones. Y si de actividades hablamos, para relajarnos, sobre todo cuando nos exponemos a una ciudad caótica como es Ciudad de México, por ejemplo, el tráfico, pues tratar de meditar, tratar de escribir, de bajar todo lo que sentimos, tratar de buscar ayudas de esa manera para que tengamos esa coherencia en lo que estamos haciendo en fuera de nuestro entorno, lo que le metemos y también acá, porque recordamos que es un canal bidireccional y todo lo que pasa acá manda la señal acá y viceversa. Son muy chismosos. Mencionaste los alimentos que debemos de comer y las actividades para mejorar la conexión entre nuestro intestino y nuestro cerebro, pero hay alimentos que de plano no nos recomiendas o si no, bajar o reducir su consumo. El único alimento que yo no recomiendo y no le doy base es el azúcar. El azúcar crea más problemas que beneficios y lejos de me va a aumentar de peso es más las alteraciones hormonales y digestivas que me puede crear. Pero si nos tratáramos como de eliminar, más bien sería cuidar y enfocarnos qué alimento, mucho en conciencia, me está causando, qué síntomas se relacionan, ¿no? Por ejemplo, los lácteos, el huevo, el maíz, la soya, el trigo, algunos frutos secos, pescados, mariscos. No se trata de que sean malos y que a todos nos vayan a caer mal, pero sí identificar cuando tú consumas alguno de estos alimentos, poner mucha atención cómo reacciona tu cuerpo. Si eres una persona sensible a esos alimentos, muchas veces el efecto no va a ser inmediato, puede aparecer 1 o 2 semanas después y cuando eres alérgico, ese efecto es inmediato. Entonces hay que ver qué está sucediendo y poner mucha conciencia en tu cuerpo. ¿Qué te dice tu cuerpo? Dices que si tienes alguna alergia, te da inmediato. ¿Qué características puede presentar la alergia? Pues fíjate que puede ser hasta, si es muy hostil, puede ser que se cierre la garganta o si una sensibilidad y una alergia pueden ser muy parecidos, pues desde inflamación, estreñimiento, pero cuando ya son padecimientos crónicos como una depresión, una ansiedad, una esterilidad también, algo más que no podamos, que creamos que no viene del intestino, yo le enfocaría, por ejemplo, una dermatitis atópica, un problema neurológico como un Alzheimer o empezar a perder la memoria, un hipotiroidismo, cosas, patologías que dices, no viene de ahí. Yo me voltearía a ver que es una alergia alimentaria por una permeabilidad intestinal y que necesito sanar esa digestión. Entonces son síntomas, todo relacionado un poquito sí con el intestino, pero muchas veces no. Tenemos que voltear a ver todo el cuerpo, ¿no? Y eso es por eso lo importante de trabajar multidisciplinariamente y en conciencia. Algo así te comparto como rápido que me gusta mucho practicar en consulta un ejercicio de alimentación consciente que tú te puedas dar cuenta de qué te está pasando en tu cuerpo es disfrutar el alimento. Pero muchas veces dicen, oye, es que tienes que masticar 40, 50 veces. Pues no me da el alimento para estar así como burrito masticando, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho es que tomes el alimento, lo metas en tu boca, empieces a detectar texturas, sabores, el olor, qué se produce en ti, qué sentimientos y le das a tu cuerpo
el placer de disfrutarlo, pero también que tu cerebro detecte qué estás comiendo, qué hormonas, qué enzimas, qué va a digerir, cómo va a empezar la digestión, porque la digestión empieza en la boca, entonces le das chance que tu cuerpo empiece a detectar eso y también los síntomas y signos empiezan a despertarse. Entonces es una manera como muy fácil de poner atención, mi cuerpo qué me está diciendo, porque muchas veces nos gusta tanto un alimento o tenemos hambre o andamos corriendo y no lo devoramos y ni cuenta, ¿no? Es que le combiné lácteo y es que a lo mejor fue la salsa, el chocolate, el café, ya no supe ni qué y no nos damos cuenta que realmente soy alérgico o que me está creando esa intolerancia o sensibilidad. ¿Hay un orden de ingerir los alimentos? O sea, ¿puedo empezar por la proteína, o sea, por la carne o por... ¿Recomiendas algo? Porque había leído que depende del orden de los alimentos, puede haber picos de insulina. Fíjate que eso es una pregunta muy interesante y eso lo vamos a tratar en un próximo tema de salud metabólica, pero sí, el orden de los alimentos influye mucho. Tiene que ser primero la fibra, después las proteínas y después las grasas y al final dejamos los carbohidratos. No quiere decir que sean malos y que los vamos a aislar, sino que le vamos a dar como un amortiguador. La fibra que viene de la verdura y la proteína van a ser como nuestro amortiguador para que esa glucosa que viene de los carbohidratos no impacte directamente en nuestro torrente sanguíneo y por lo tanto tengamos un pico de insulina. Entonces es la manera correcta de consumirlos, ya sea en una comida fuerte, desayuno, comida y cena o en una colación, ¿no? Si yo antes optaba por comerme una manzana, pues ahora a lo mejor me puedo comer unos frutos secos antes de comerme esa manzana y ya lo divido un poquito porque ya tengo grasa antes de consumirme ese azúcar natural que viene de la fruta. Entonces ese sería el orden más o menos de consumirlos. ¿Cuándo serán primero las verduras? Después me voy a la proteína. Sí, no quiere decir que exactamente vayas a sacar del plato verdura y luego proteína. Puede ser de un guisado, puede ser de un jugo verde, puede ser esas las estrategias para consumir primero la verdura y proteína y después ya todo lo demás. Excelente. Bueno, Jacqueline, ¿algo más que quieres agregar de este tema? Porque vas a regresar aquí a bastantes ocasiones porque ahí la alimentación es un mundo. Sí, así es. Fíjate que yo creo que con este tema podrás llevarnos horas y es demasiado extenso porque se interfieren muchas cosas, como ya bien decíamos, es nuestro segundo cerebro e interpone y conecta con muchos órganos y sistemas. Yo creo que en esta ocasión pudimos abordar como buena información, qué hacer, qué no hacer, qué pasa con una alergia. Entonces, pues nada, me encantaba de estar aquí y de haber compartido toda esa información con ustedes. Pues muchas gracias. Y antes de despedirnos, ya está disponible la plataforma de Wellcry con más de 40 recetas, todas en video. Las van a poder ver al momento y el día que ustedes quieran. También hay descargables de cada una de las recetas. Vamos a estar subiendo 2 recetas, o yo creo que a lo mejor más, pero ahorita son 2 recetas al mes. Todo por una suscripción. Y sorpresa, Jacqueline también participa ahí, tiene un módulo y unos temas. Jacqueline, tienes ahí. Gracias también por tu colaboración en la plataforma. Oye, sí, encantada de haber participado con ustedes ahí en la plataforma, me encanta. En la plataforma vamos a estar justo platicando sobre alimentación consciente, cómo disfrutar tus alimentos, cómo crear una salud digestiva y también una salud metabólica. Está bien interesante, no se lo pierdan porque tiene mucha información de valor. Y aparte de todo lo que les acabo de comentar, vamos a tener una sesión a la semana en vivo por si tienen dudas o preguntas de lo que sea. Nos vamos a conectar en vivo para respondérselas. Pues Jacqueline, muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Redes sociales? ¿Contacto? Gracias, sí. Mis redes sociales en Instagram estoy como LN Jacqueline Nino. Jacqueline está con JCQ, Jacqueline Nino. Es como niño, pero sin la comita de arriba, ¿verdad? Ahí me pueden seguir y ahí subo contenido constante. Y ahí mismo me pueden contactar para cualquier servicio. Tengo programas en línea para mujeres y tengo consultas también. Vamos a dejar sus redes sociales también, Jacqueline, en los comentarios para que la sigan. Ya vieron, sabe muchísimo y les puede ayudar. Si también quieren consulta con ella de este tema o de otros, pues también ahí está su contacto. Pues muchas gracias, Jacqueline. Gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí. Te esperamos en otro episodio. Claro que sí. Gracias. No se olviden seguirnos, suscribirse, darle like y activar las notificaciones. Estamos como Wellcry MX en todas las redes sociales. Nos vemos. Bye. Se menciona mucho que el intestino es... No, deja de reírte. Ríete todo lo que quieras. Te ves que estás riendo. A ver, ya sí. Ríete todo lo que quieras y luego ya. Es que el intestino. Y te estás riendo.